Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y que estoy deseando compartir con todos ustedes. Imaginen esto, una cena familiar, un tema que surge casi por arte de magia y del que todos tienen algo que decir. Pues bien, esa escena, que a todos nos suena, es precisamente lo que nos ha traído a grabar este vídeo. Y el protagonista, o mejor dicho, el tema central, no es otro que Can Yaman. Sí, han oído bien. Hoy vamos a hablar de él, de lo que se dice, de lo que se piensa, y sobre todo, de la verdad que muchos esperábamos, o quizás, la verdad que nos ha sorprendido. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto va a ser un viaje por las percepciones, las expectativas y las realidades de uno de los rostros más populares del momento. Y antes de sumergirnos en todo esto, no olviden darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a seguir trayéndoles contenido que les encante. ¡Vamos allá! Sé que Can Yaman ha generado una ola de interés, y no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su carisma, su físico, sus papeles en series de televisión lo han catapultado a la fama mundial. Y es normal, cuando alguien tiene esa presencia, atrae las miradas, genera conversación. Lo que me fascinaba y lo que quiero compartir con ustedes hoy, es cómo esa conversación se filtra, se discute, se desmenuza en el ámbito más íntimo, el de la familia. ¿Por qué cuántas veces hemos estado reunidos, tomando un café o compartiendo la mesa, y de repente salta un nombre, una noticia, una imagen y todos, sí, todos tenemos una opinión al respecto? Pues eso nos ha pasado a nosotros. Verán, la última vez que nos reunimos todos, ya saben, primos, tíos, abuelos, la conversación derivó, casi inevitablemente, hacia Can Yaman. Al principio eran comentarios típicos: qué guapo es, lo vi en aquella serie, tiene un cuerpo espectacular. Lo habitual, lo que uno esperaría escuchar de alguien que ha cautivado a millones con su atractivo físico y su presencia escénica. Pero luego la cosa se puso más interesante. Empezaron a surgir preguntas, inquietudes, incluso ciertas decepciones, quizás, o al menos, reajustes de expectativas, cuando la conversación se profundizó. Recuerdo que mi tía, que generalmente no está muy al tanto de estas cosas, ya saben, de las últimas tendencias o de los ídolos de masas, dijo de repente con esa franqueza que solo la familia tiene: pero este chico, ¿no era el que salía en esa telenovela turca tan romántica? Me pareció que era muy diferente, no sé, más tímido. Y ahí se abrió la caja de Pandora, como quien dice. Mi primo, que es un poco más joven y sigue más de cerca la actualidad, especialmente la de las redes sociales y el mundo del entretenimiento, contestó casi al instante: tía, eso fue hace tiempo. Ahora es mucho más, no sé cómo decirlo, más extrovertido. Más seguro de sí mismo, casi al borde de la arrogancia para algunos. Y ahí, amigos míos, estaba el quid de la cuestión, el núcleo de nuestra conversación y, probablemente, de la fascinación que genera este actor. La percepción pública, la imagen cuidadosamente construida que se proyecta en los medios, y la realidad, o al menos la realidad que intentamos descifrar, que a menudo se contrapone a esa primera impresión. Porque cuando vemos a Can Yaman en entrevistas, en eventos, o incluso en sus redes sociales, vemos a un hombre que irradia una confianza desbordante, que no tiene miedo de mostrarse tal cual es, que es un poco provocador a veces, sí, con una energía casi eléctrica. Y esa imagen, para muchos, es la única que conocen, la que se presenta como su carta de presentación al mundo. Pero en esas conversaciones familiares, en ese entorno de confianza y sinceridad, salieron a la luz otros aspectos, otras capas de su personalidad y su trayectoria. Se habló de su pasado, de sus orígenes, de cómo se formó como actor, de su dedicación y del trabajo duro que hay detrás de cada proyecto. Y ahí es donde entra la parte que a mí me resulta más intrigante, lo que me lleva a reflexionar profundamente. Cuánto de lo que vemos es el personaje, la construcción mediática, y cuánto es la persona real, el ser humano detrás de la fama. ¿Hasta qué punto la fama, ese torbellino constante de atención y exigencia, transforma a alguien, o quizás, revela facetas que ya estaban ahí pero que no habíamos tenido ocasión de ver, o que se habían mantenido más ocultas? Mi madre, por ejemplo, que es una gran observadora, una de esas personas que perciben los matices más sutiles, comentó con su característica perspicacia: es que a veces lo veo y pienso, este chico tiene mucha energía, mucha pasión, se le nota. Pero a la vez me pregunto si todo eso es real, si es genuino, o es una construcción elaborada para la cámara. Porque la vida de un actor famoso debe ser muy dura, ¿no crees? La presión, las expectativas, el tener que estar siempre
Perfecto. Y esa pregunta, esa duda, es la que muchos compartimos. Vivimos en una era donde la imagen lo es todo, donde las redes sociales nos permiten un acceso, aparentemente directo e íntimo, a la vida de las celebridades. Pero, ¿qué tan filtrada está esa realidad? ¿Cuánto de lo que consumimos es genuino y cuánto es una estrategia cuidadosamente orquestada? Una de las cosas que más se comentaba en nuestra mesa era su decisión de cambiar un poco su enfoque profesional, de buscar otros proyectos, quizás más ambiciosos, quizás fuera de su zona de confort, explorando géneros o personajes que se alejaban de la imagen que lo había lanzado a la fama. Y eso, en sí mismo, es algo digno de analizar, de desmenuzar. Porque no es fácil, después de haber alcanzado un cierto estatus, ser reconocido y aplaudido por un tipo de papel o de interpretación, dar un giro radical y arriesgarse a que el público, que se había acostumbrado a verte de una determinada manera, no te siga en ese nuevo camino. ¿Qué lo motivó realmente a tomar esas decisiones? ¿Era una necesidad personal de crecer como artista, de explorar su potencial al máximo, o una estrategia consciente para mantener su relevancia en un mundo del entretenimiento tan competitivo y cambiante? En nuestras charlas, como era de esperar, surgieron varias teorías, alimentadas por la especulación y la opinión personal. Algunos decían que era ambición pura, el deseo de conquistar Hollywood y otros mercados. Otros que era una búsqueda de validación artística, de demostrar que era capaz de más que ser el típico galán de telenovela. Y algunos, quizás los más románticos o idealistas de la familia, decían que simplemente quería mostrarle al mundo, y quizás a sí mismo, que era capaz de mucho más que ser el galán de turno, que su talento abarcaba otras dimensiones. Y hablemos de la verdad que esperábamos o que quizás anhelábamos encontrar. ¿Qué era esa verdad para cada uno de nosotros, en ese momento de conversación familiar? Para algunos la verdad era simplemente confirmar lo que ya veían y admiraban, que Can Yaman era ese hombre atractivo y carismático que veían en pantalla, sin fisuras, un ideal inalcanzable. Para otros la verdad implicaba entender un poco mejor su complejidad, sus luchas internas, sus verdaderas motivaciones más allá de la fama y el dinero. Y para otros quizás la verdad era un poco más mundana, más humana. No esperábamos encontrar un ser perfecto e inmaculado, sino alguien real, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores, como todos los seres humanos. Y creo que en ese sentido, la verdad que hemos ido desgranando en nuestras conversaciones, y que creo que muchos compartimos, es precisamente esa, la de un hombre que, como muchos otros, está navegando por las complejas y a menudo turbulentas aguas de la fama, intentando mantener su autenticidad y su esencia mientras se adapta a las presiones, las exigencias y las increíbles oportunidades que su carrera le presenta. Una de las cosas que más sorprendió, y que salió a relucir de forma bastante contundente, fue la notoria diferencia entre su imagen mediática, esa que a veces parece más pulida y menos espontánea, y las anécdotas que se contaban de él en círculos más cercanos, o de lo que se percibía en algunas entrevistas que parecían más espontáneas, menos guionizadas. Se hablaba de su energía arrolladora, sí, esa que se ve en pantalla y en sus apariciones públicas, pero también de su disciplina férrea, de su dedicación casi monacal al gimnasio, de su estricto control sobre su cuerpo y su mente. Y eso, amigos, no es algo que se consiga de la noche a la mañana. No es un don innato para todos. Requiere un esfuerzo constante, una voluntad de hierro, una dedicación implacable. Y creo que esa revelación, esa comprensión de la disciplina que hay detrás de esa imagen de chico guapo y despreocupado, fue una de las que más impactó en nuestra charla. Ver que detrás de esa fachada de ligereza aparente, había una persona extremadamente trabajadora, que se tomaba muy en serio su carrera, su bienestar físico y mental, y que estaba dispuesto a invertir horas y esfuerzo para lograr sus objetivos. También se comentó mucho sobre sus relaciones personales, sobre los rumores que inevitablemente giran en torno a una figura tan mediática, sobre la atención constante y a menudo invasiva de los medios. Y ahí creo que todos coincidimos en un punto fundamental: la vida de una persona pública es radicalmente diferente a la nuestra. La presión incesante, el escrutinio constante al que están sometidos, la falta casi total de privacidad. Es algo que debemos tener muy en cuenta cuando juzgamos, cuando opinamos o cuando especulamos sobre sus vidas. Quizás la verdad que esperábamos o que al menos anhelábamos encontrar, era una confirmación de que a pesar de todo el ruido mediático, de las presiones y las expectativas, seguía siendo un ser humano con sus propias vulnerabilidades, con sus propios altibajos. Con sus aciertos y sus errores.
Y en ese sentido creo que las conversaciones familiares, ese intercambio de opiniones y percepciones, nos acercaron un poco más a esa comprensión, a esa visión más completa y humana de la persona. Uno de los puntos que más resonó, y que generó un amplio consenso, fue la idea de cómo la imagen pública puede ser tan diferente de la realidad privada, y de cómo esto se aplica no solo a los famosos, sino a muchas facetas de la vida. Mi tío, que es un hombre de negocios curtido, acostumbrado a analizar situaciones desde una perspectiva pragmática, hizo una analogía interesante que me pareció muy acertada: es como cuando presentas un producto en el mercado. Puedes tener un embalaje espectacular, llamativo, que atraiga las miradas, pero si el producto que va dentro no es de calidad, si no cumple las expectativas, no dura. Él, por lo que veo, está intentando que tanto el embalaje como el producto sean buenos, y eso requiere un trabajo constante, una inversión en ambos frentes. Y creo que esa frase resume muy bien la complejidad del fenómeno Kanyaman. No es solo un rostro bonito, un cuerpo escultural, es también una persona que aparentemente está intentando construir una carrera sólida y duradera, y eso implica mucho más que el carisma inicial o el atractivo físico. Requiere talento, dedicación, estrategia y sobre todo, un trabajo continuo. Y la verdad que esperábamos en el fondo creo que es esa, la de ver a una persona que evoluciona, que se enfrenta a nuevos retos, que no se conforma con lo fácil o con lo ya conseguido. Que a pesar de la fama arrolladora y el éxito alcanzado, sigue buscando crecer, superarse a sí mismo, explorar nuevos horizontes. Y quizás en ese proceso de evolución, en esa búsqueda constante, nos ha mostrado facetas que nos han sorprendido, que han desafiado nuestras expectativas iniciales, que nos han hecho replantearnos nuestras primeras impresiones. ¿Por qué? ¿Quién no ha tenido un momento en la vida en el que se ha dado cuenta de que una persona no era exactamente lo que creía? Esa es la magia de la vida, ¿no creen? Descubrir, desaprender para reaprender, maravillarse ante la complejidad del ser humano. En resumen, nuestras charlas familiares sobre Kanyaman nos han llevado por un camino fascinante, lleno de reflexiones y de descubrimientos. Hemos pasado de la admiración superficial, del qué guapo es, y qué buen cuerpo tiene, a una reflexión mucho más profunda sobre la dualidad entre la imagen pública y la realidad privada, sobre el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada éxito profesional, y sobre cómo las expectativas, tanto las nuestras como las de la industria, pueden cambiar y evolucionar. La verdad que hemos ido desgranando, y que creo que muchos esperábamos sin saberlo, es la de un hombre complejo, trabajador, disciplinado y en constante evolución, que navega por las aguas a veces traicioneras de la fama con sus propias estrategias, sus propios desafíos y seguramente sus propios miedos. Y creo que eso es lo que lo hace, para bien o para mal, tan interesante de observar, de analizar, de debatir. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando ese fascinante tema que nos ha dado tanto de qué hablar, no solo en nuestro hogar, sino, me atrevería a decir, en muchísimos hogares y conversaciones alrededor del mundo. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo, que hayan encontrado algún punto de conexión con sus propias experiencias. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna experiencia similar con conversaciones familiares sobre celebridades? ¿Qué expectativas tenían de Kanyaman y que los ha sorprendido, o quizás reconfirmado, a lo largo del tiempo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, aprender de sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir viendo contenido así, que explore temas de actualidad, de cultura pop y de reflexiones sobre la vida, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.